Hola, buenas tardes. Vamos a leer cómo Dios suple nuestras necesidades. Capítulo 2. El Dios de Pablo. Pero mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Este es el legado de Pablo a sus discípulos y amigos. Él nos deja a su Dios y todo lo que su propia vida y su experiencia han revelado de su infinita suficiencia. Esta maravillosa frase empieza con Dios y termina con Cristo Jesús. Y entre estos dos extremos se halla, primero, todas vuestras necesidades y segundo, sus riquezas en gloria. No se trata de un billete de banco, sino de todo un banco con todos los recursos del propietario a disposición. La mayor necesidad de la vida del cristiano es conocer a Dios y sus recursos. La Biblia es precisamente una revelación de la total suficiencia de Dios por medio de los cauces e instrumentos que Él ha usado para revelarse a sí mismo. Las vidas y personajes presentados en las Sagradas Escrituras no son ya notables por sí mismos como no son por la divina presencia que está detrás de cada uno de ellos. La diferencia entre los héroes humanos y los personajes sagrados consiste en esto. Él es solo un hombre, pero detrás del varón de Dios está Dios mismo, mayor que el personaje y haciéndole sombra con su presencia gloriosa e infinita. Cuando regresa a la patria uno de los grandes héroes nacionales, se le rinden grandes honores. Detrás de él, naturalmente, se hallan sus hazañas y la gloriosa enseña del país que representa. Pero esto es todo. Durante unos días es una personalidad suprema sobre la que se concentran todos los ojos y corazones. Pero detrás de Enoc está el Dios de Enoc. Detrás de Elías, el Dios de Elías. Detrás de Moisés, el Dios de Moisés, mucho más poderoso que el caudillo libertador. Detrás de Pablo está la maravillosa presencia que es revelada en su vida y cuya última voluntad y testamento Pablo pone a disposición de todo corazón cristiano. De pie ante el umbral de su nueva vida y apenas acabado de rehacerse del sorprendente final de su glorificado mentor, Eliseo se erigió hacia el hosco Jordán y luego a las tareas más importantes de su ministerio divino. Pero estamos contentos que no preguntara por Elías, preguntó por el Dios de Elías. Y de la misma manera, Pablo, separado de sus queridos amigos de Filipos, no trata de consolarlos con mera promesa de su presencia terrenal, porque sabe que incluso esta sería temporal, sino que les entrega su Dios. Condensado en una frase hay todo el significado de su experiencia y de las infinitas riquezas de Dios. Mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cada una de estas vidas representativas nos revela a Dios bajo una luz distinta, y así el Dios de Pablo se halla delante de nosotros con una luz tan distintiva y gloriosa como la de Eliseo o de Elías. ¿Cuáles son las lecciones que nos enseña la vida de Pablo sobre la total suficiencia de Dios? Con frecuencia hemos mirado a Pablo, ahora miremos a su Dios maravilloso. Primero vemos que el Dios de Pablo es un Dios que puede salvar al mayor pecador y alcanzar al caso más endurecido en la incredulidad. Pablo se presenta a sí mismo como un pecador típico, con profunda humildad y con naturalidad. Sin embargo, nos dice no solo sus méritos como pecador, sino también como candidato al perdón. Se considera como un pecador típico para demostrar que Dios puede salvar a cualquiera, puesto que le ha salvado a él. Por esta causa dice, recibí misericordia, para que en mí, primero, Jesucristo pueda mostrar su longanimidad como ejemplo de aquellos que más adelante creerán en él para vida eterna. Después de Pablo, cualquiera.
La peculiaridad del caso de Pablo, lo que lo hacía especialmente difícil, era que Pablo no era ya un pecador malo, sino bueno. Era un hombre moral, justo, sin tacha, concienzudo, religioso, un obrero diligente por la causa religiosa en que creía. No había coyuntura dislocada en su armadura por donde pudiera penetrar la flecha y dejarle convicto de descarrío. Había vivido en buena conciencia delante de Dios como religioso judío hasta el día de su conversión. Un hombre así no era fácil de alcanzar. Ante él cualquier llamada a arrepentimiento se deslizaría como sobre hielo. Los avisos severos de Dios no harían mella, no penetrarían en su alma acorazada. Y con todo, un destello de la luz reveladora de Cristo, una mirada a su rostro de paciente y compasivo amor, hizo pedazos de su alma dura y obstinada y le cambió para una vida de amor agradecido y poder constreñidor. Amados, ¿estáis en este momento orando por algún caso difícil, algún alma endurecida, dura como el pedernal? Recordad que Dios salvó a Pablo. Orad y no desmayéis. Segundo, el Dios de Pablo es capaz de elevarnos a la mayor santidad, porque Pablo es no solo un pecador modelo, sino un ejemplo de santos. Se atreve a decir: todas las cosas que habéis aprendido, recibido, oído y visto en mí, estas haced. Pero la característica primaria de su santidad es que es como Cristo. Nunca se pone delante, sino que se coloca detrás de la forma y hermosura de Jesucristo. Nunca nos habla de sus perfecciones, sino solo de la gracia del Salvador. El mismo santo y seña de su vida es: con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Esta es la forma más elevada y al mismo tiempo la más humilde de un carácter santo. Si pudiéramos impresionar a la gente con el hecho de que somos santos en grado preeminente, lo desanimaríamos, porque ellos compararían su vida con la nuestra y verían el contraste. Pero si les decimos que nos damos cuenta en nuestra vida de nuestras debilidades, pero que somos capaces de recibir fuerza que no teníamos, de otro, justicia que nosotros no podíamos obrar, hermosura extraña a nuestra naturaleza, que este otro puede ser por su gracia, lo mismo para ellos que ha sido para nosotros. Los demás se sentirán animados y elevados. La historia de la experiencia espiritual de Pablo es una revelación constante de Jesús y de su proximidad a Él, de su suficiencia para un corazón débil, el santo más humilde, la vida más atribulada y acorralada. Hay tres cosas que marcan especialmente la santidad de Pablo. La primera es lo que podríamos llamar su justicia y rectitud, la calidad de íntegro, el fundamento esencial de toda experiencia más profunda y más elevada. Una vida recta para con Dios y para con los hombres. Pero esto no es todo. Hay otra segunda cualidad, más elevada, de dulzura y hermosura cristianas. En uno de los pasajes más sorprendentes contrasta la vida del justo con la del hombre bueno. El justo es como una roca de granito, duro pero verdadero. Pero el bueno es como el musgo que cubre la ladera del monte, esmaltado de flores y manantiales que salta por las breñas, verdadero, pero también hermoso. Apenas daría uno su vida por un justo, pero para una persona buena, quizás alguno se atrevería a morir. Pablo nos exhorta a combinar estos dos elementos. Todo lo que es justo nos dice en una frase, todo lo que es amable nos dice en otra, y nos manda que lo combinemos. En su propia vida estaban combinadas a la perfección. Su santidad no es áspera,
inaccesible, hosca, sino mansa, amable, simpática, considerada, simple como la de un niño, amante como la de una mujer, tierna como la de una madre, afectuosa como la de un padre, con lágrimas siempre dispuestas para ser vertidas y un corazón presto para palpitar con humanidad y santidad. Esta es la vida que gana a otro, y esta procede de una fuente superior, del corazón de Jesús. Fue el que escribió sobre el amor y también lo vivió, para que podamos poner la palabra Cristo donde Él puso la palabra amor en el capítulo 13 de 1 Corintios. Pero hubo un tercer elemento en el carácter de Pablo para el cual Cristo le bastaba también, y es el carácter práctico, de sensatez, de buen juicio, de equilibrio, de carácter. Dios nos ha dado, dice el Espíritu, de poder, de amor, de sano juicio. Fue esta integridad, este ser cabal que da fuerza a cada parte de su vida extraordinaria. Cuando Dios le ha hecho lo que es, está esperando que pueda ser para nosotros ejemplo si nosotros estamos dispuestos a pasar la misma prueba y seguir lo que nos dice. Y además, el Dios de Pablo es capaz de dar fuerza en los días de sufrimiento. Pablo fue no solo un pecador modelo y un santo modelo, sino modelo de sufrimiento. En uno de los pasajes más notables de sus cartas, habla de sí mismo como de un espectáculo expuesto a los ojos del mundo para demostrar lo que Dios puede hacer en una vida humana. Había sufrido la prueba más severa a que se puede someter una vida humana. Miremos la lista de 2 Corintios capítulo 11. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En viajes, muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de lo de mi nación, peligros de los gentiles, peligro de la ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas noches pasadas en vela, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Tenemos otra descripción casi tan extraordinaria como esta en 1 Corintios 4, 9 al 13. Porque según pienso, Dios nos ha asignado a nosotros, los apóstoles, los últimos lugares como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta el momento presente padecemos hambre, tenemos sed, andamos mal vestidos, somos bofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y exhortamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Aquí nos dice que, como en los Juegos Romanos, el brutal maestro de ceremonias reservada para el final, la tragedia sangrienta. Y después de haber jugado con las vidas por un rato, finalmente la sed de sangre era satisfecha y algún gladiador perdía su vida en la arena. Por ello dice, Dios nos ha asignado a los apóstoles los últimos lugares, como sentenciados a muerte. Luego habla de diversas formas de privaciones, sufrimientos y aflicciones. Todo lo que resulta del abuso físico, la pérdida de amigos y de vidas, la cruel deserción de amigos queridos, la furia de los elementos, los peligros del mar,
la furia de Satán y las cargas que se le caen encima debido a su naturaleza afectuosa. Pablo llevó sobre sí, como si dijéramos, toda la carga del cuerpo de Cristo sufriente, y parecía como si hubiera sido nombrado para resistir lo que faltaba de las aflicciones de Cristo en su cuerpo, la Iglesia. Con todo, ¿cómo reacciona ante esta prueba horrorosa? No solo la aguanta, sino que es más que vencedor. No solo la sufre con paciencia, sino que se gloria en ella con gozo triunfante. Escuchadle mientras proclama: estamos atribulados en todo, mas no estrechados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. 2 Corintios 4, 8 al 10. Escuchémosle otra vez. Como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos, como castigados, mas no entregados a la muerte, como entristecidos, mas siempre gozosos, como menesterosos, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. 2 Corintios 6, 9 al 10. Oigámosle otra vez cuando le dice a los ancianos de Efeso no solo lo que ha sufrido, sino de lo que le anuncia el Espíritu Santo. Sé que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio solemne, diciendo que me esperan cadenas y tribulaciones. Hechos 20:23. Y con todo, añade, de ninguna de estas cosas hago caso. No hago caso, no me desanimaron, no me quitaron la fuerza ante las necesidades de los otros y de la demanda del trabajo, ni cuento mi propia vida importante para mí, con tal que pueda terminar mi carrera con gozo y el ministerio que he recibido del Señor Jesucristo, para testificar del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuál era el secreto de esta paciencia maravillosa, de este sufrimiento victorioso? Nos dice en otro lugar qué es lo que Dios le habla contestando cuando le había pedido que la gran carga de su sufrimiento le fuera quitada. La respuesta había sido: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de muy buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me complazco en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en estrecheces, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Estas cosas pasaron a ser para él vasijas en que retener más gracia del Señor, de modo que no solo lo sufría, sino que lo recibía con alegría, y lo transformaba en victoria y alabanza por medio de la suficiente gracia de Jesucristo. Y además, en cuarto lugar, el Dios de Pablo es un Dios que puede dar fuerza y sostener el cuerpo que sufre. La experiencia de Pablo lo revela en dos fases. La primera es la curación directa de su enfermedad real, por medio de la manifestación inmediata del poder de Dios en su cuerpo. Leemos de una de estas curaciones en 2 Corintios 1, 8 a 10. Aquí se nos dice de un caso en que estábamos abrumados sobremanera por encima de nuestras fuerzas, de manera que desesperaba incluso de la vida. Pero Dios le libró en una respuesta directa a su oración. Se nos relata un incidente similar en los Hechos de los Apóstoles en que había sido apedreado, al parecer a muerte en Listra, y mientras sus discípulos le estaban rodeando, se levantó y se fue quietamente a trabajar como si nada hubiera ocurrido. Pero tenemos una segunda fase de la vida divina de Pablo, revelada en el capítulo 4 de 2 Corintios. Esta fue no ya una curación inmediata, sino un hábito permanente de sacar de la vida fuerza de Cristo directamente y hallar en ella una experiencia constante en la vida mortal que le permitía levantarse por encima del poder de sus debilidades naturales.
y actúa en la vida con un cuerpo débil, pero con una fuerza sobrenatural. El mismo Dios puede aún ser lo mismo en nosotros, en nuestra carne mortal, como en la vida espiritual. Finalmente, el Dios de Pablo es suficiente para hacer posible todo el servicio que reclama de nosotros. La vida de Pablo fue una vida de servicio de modo preeminente. He trabajado más abundantemente que todos ellos, pudo decir, y luego añade, pero no ya yo, sino la gracia de Dios que está en mí. Él sacaba la fuerza de Jesús y del Espíritu Santo para cada tarea, y contaba que con ello podía emprender cualquier tarea. En realidad, cada situación en que se encontraba era para él una oportunidad para el servicio. Si estaba en la prisión, inmediatamente empezaba a trabajar para la salvación de los otros presos. Si le enviaban guardias a su residencia para vigilarle, antes de la mañana ya estaban convertidos, y escribiendo a los filipenses desde Roma, le dice que todos los que estaban en el cuartel han aceptado a Jesucristo. Miremosle en su viaje a Roma. Vemos a un misionero que se dirige al mayor campo misionero del mundo, después de haberse hecho cargo del mando del barco, por haber salvado las vidas y luego las almas de los que estaban a bordo. Miremosle también en Roma, ante el emperador, arrastrado probablemente al Coliseo, para ser despedazado por los leones. ¿Cómo consideraba estas cosas? Simplemente como una oportunidad de predicar a los tiranos que disponían de su vida el mensaje de salvación, olvidando los rugidos de los leones que habrían intimidado a otro más débil. Y luego añade, fui librado de la boca del león. 2 Timoteo 4:16. Su deber era predicar a Nerón. La parte de Dios consistía en vigilar la boca del león. A pesar de la desventaja con que trabajaba Pablo, sin que hubiera iglesias o juntas denominacionales que se hicieran cargo de él, en el curso de una sola vida, este hombre maravilloso llevó el Evangelio a todas las ciudades importantes del mundo de entonces y fundó iglesias de las que procede toda la cristiandad. ¿Cuál fue el secreto de todo ello? Mi Dios y sus riquezas en gloria por Cristo Jesús. Amados, ¿no queréis tener el mismo Dios de Pablo y no queréis usar los infinitos recursos para una vida de santidad, de sufrimiento victorioso y de servicio santo como la suya? Si te ha gustado, le pones la campanita y un like y sígueme. Y también podéis seguir en TikTok como Las Cosas de Abby. Y mi nombre es María Virtud de Berenguer Segura.